El artículo 108 define la competencia diciendo que es la facultad que tiene cada juez o tribunal, para conocer de los negocios que la ley ha colocado dentro de la esfera de sus atribuciones. Para conocer de los negocios que la ley ha colocado dentro de la esfera de sus atribuciones. Eso entonces como concepto legal de competencia. Hay varios conceptos doctrinarios. Por ejemplo, uno muy sencillo, que dice que la competencia es la medida de la jurisdicción que le corresponde a cada tribunal. La medida de la jurisdicción que le corresponde a cada tribunal, concepto de competencia, concepto simple de competencia. Otro concepto doctrinario, Couture, por ejemplo, dice que la competencia es la medida de la jurisdicción asignada a un órgano del Poder Judicial, y que consiste en la determinación genérica, de los asuntos que es llamado a conocer. La determinación genérica de los asuntos que es llamado a conocer. Ese es un concepto, en este caso, doctrinal, un concepto que da Couture. Otro concepto de competencia, el de Mauricio Chiovenda. Chiovenda dice que la competencia es el conjunto de causas sobre los cuales el órgano judicial ejerce jurisdicción. El conjunto de causas sobre los cuales el órgano judicial ejerce jurisdicción. Ahí tenemos entonces varios conceptos de competencia. Sigamos con la competencia. Tenemos ya el concepto. ¿Cómo se clasifica la competencia? ¿Cómo se clasificación de competencia? A ver, esos son los elementos, son los factores de la competencia. Hay diversas clasificaciones de competencia. Vamos bien. Primera clasificación, atendiendo a la determinación del tribunal, tenemos la competencia absoluta y la competencia relativa. También la clasificación más importante, competencia absoluta, competencia relativa. La competencia absoluta, brevemente de momento, es la que está orientada a determinar cuál es la jerarquía del tribunal competente. Determina jerárquicamente cuál es el tribunal que conocerá del asunto. Con la competencia absoluta nosotros podremos determinar si el asunto lo conocerá la Corte Suprema, o lo conocerá una Corte de Apelaciones, o lo conocerá un juez de letras en lo civil. O sea, tiene que ver con la jerarquía como tribunal. En cambio, la competencia relativa es la que nos va a determinar qué
¿qué tribunal dentro de una jerarquía conocerá del asunto? Habiéndose determinado ya la jerarquía con la competencia absoluta, con la competencia relativa sabremos cuál es el tribunal dentro de esa jerarquía que va a conocer del asunto. La competencia absoluta, por ejemplo, nos va a determinar que el asunto lo conocerá un juez de letras en lo civil. Perfecto, esa es la jerarquía, juez de letras. Pero jueces de letras en lo civil en Chile hay cientos. Entonces, ¿cuál de esos cientos jueces de letras va a conocer el asunto? Eso lo determina la competencia relativa. Luego haremos el ejercicio, porque hay que verlo, de cómo van participando los elementos de la competencia para ir fijando la jerarquía por un lado y luego el tribunal específico que conoce el asunto. Segunda clasificación de la competencia, atendiendo a su origen, tenemos la competencia natural y la competencia prorrogada. Competencia natural, competencia prorrogada. La competencia natural es aquella que le corresponde al tribunal por aplicación de las reglas de competencia. O sea, es la que corresponde al tribunal que es competente según ley. El tribunal que es competente según ley. Esa es la competencia natural, donde nosotros aplicamos las reglas de competencia que la ley nos entrega y de acuerdo a esas reglas de competencia hemos determinado que el tribunal que conocerá el asunto será el Cuarto Juzgado Civil de Santiago. Esa es la competencia natural. La competencia prorrogada, algo conversamos el día de ayer, se presenta para aquellos tribunales que serán competentes porque son las partes las que les han conferido competencia. O sea, se trata de tribunales que naturalmente no tienen competencia, pero las partes se la otorgan. Ayer dábamos un ejemplo en que, de acuerdo a las reglas legales de competencia, un asunto debía ser conocido por un juez de letras en Santiago y sin embargo las partes lo promovían ante un juez de letras en Valdivia. Entonces, en ese caso, ahí estamos hablando, en el último caso, de una competencia prorrogada. Tal como lo señalamos el día de ayer, y vamos a insistir cada vez que podamos, la prórroga de la competencia solo es posible en asuntos civiles contenciosos de primera instancia. Nada más. Civiles contenciosos de primera instancia. Tercera clasificación de la competencia, atendiendo al alcance que tiene, está la competencia propia y la competencia delegada. Competencia propia, competencia delegada. Al alcance que tiene. La competencia propia corresponde a aquel tribunal que va a tener competencia para conocer de todo el asunto. Es el tribunal que comenzó a conocer del asunto y que por ende será competente para conocer de dicho asunto hasta su finalización. La causa quedó radicada, por ejemplo, ante el Cuarto Civil de Santiago. Ese tribunal tiene competencia propia. Da lo mismo si el tribunal llegó a tener competencia de forma natural o de forma prorrogada. Pero hablamos de competencia propia para referirnos al tribunal que va a tener competencia para conocer del asunto en su integridad. La competencia delegada, en cambio, también ayer algo dijimos al respecto, competencia delegada se da para aquellos tribunales que van a tomar competencia solo para una diligencia específica. Son tribunales que no tienen competencia para conocer de todo el asunto, sino que solo tomarán competencia para conocer de un asunto en particular, para conocer de un determinado asunto.
¿Ah? Ahí están los exhortos, por ejemplo, que lo hablábamos el día de ayer, para que un testigo que vive fuera de Santiago no tenga que venir a Santiago a declarar, sino que declare en la ciudad donde se encuentra, y se le da competencia a los tribunales de dicha ciudad para que puedan practicar esa diligencia, y es solo para practicar esa diligencia en particular. Cuarta clasificación de la competencia. Cuarta clasificación de la competencia. Atendiendo a las materias o a los asuntos que puede conocer el tribunal, atendiendo a los asuntos o a las materias que pueda conocer el tribunal, tenemos la competencia común. Competencia común. Esta se refiere a aquella en que el tribunal puede conocer de la mayoría de los asuntos vinculados con una determinada materia. No de todos, porque tampoco se trata de eso, pero de la mayoría de los asuntos que están vinculados con alguna materia determinada. Por ejemplo, en Chile está la regla general, que los tribunales tengan competencia común. Por ejemplo, los tribunales civiles pueden conocer de la mayoría de los asuntos civiles. Los tribunales de familia conocen de la mayoría, si es que no la totalidad, de los asuntos de familia. Los tribunales del crimen, lo mismo. ¿Para qué hablar de los tribunales superiores, que pueden conocer prácticamente de todo? La competencia especial dice relación con aquellas materias que son de contenido técnico. Hablamos de aquellos tribunales que van a conocer de ciertas materias. Materias específicas, generalmente materias técnicas. Tribunal de la libre competencia, tribunales ambientales. Son tribunales especializados para conocer de un área puntual. No son las grandes áreas, no es civil, penal, incluso laboral es común, porque son todos los asuntos de orden laboral. Pero los otros tribunales son tribunales que conocen materias muy específicas. Son en este momento, hay una tendencia a ir especializando los tribunales, por lo tanto son más frecuentes hoy que antes los tribunales de carácter especial. Muchos de esos tribunales incluso son tribunales colegiados y no están conformados solamente por abogados, sino que hay también profesiones afines con la materia. ¿También entran los tribunales arbitrales? Los tribunales arbitrales no, porque los tribunales arbitrales son tribunales que no estamos considerándolos para estos efectos. Bien. Quinta clasificación. Quinta clasificación. Atendiendo a si es o no procedente el recurso de apelación. Si procede o no procede la apelación. Nos encontramos entonces por primera vez en el curso con el concepto de instancias. Tenemos competencia de primera instancia, competencia de segunda instancia, y competencia de única instancia. Esto es relativamente sencillo. Primera instancia se refiere a aquellos casos en que lo que el tribunal resuelve es susceptible de apelación. Cabe la posibilidad que uno pueda apelar. El recurso de apelación es el que determina las instancias. No hay otra forma de generar instancias salvo la apelación. Entonces, si el tribunal dicta una sentencia y esa sentencia es apelable,
Quiere decir entonces que el actuar de ese tribunal es un actuar de primera instancia, porque cabe la posibilidad de que haya una segunda instancia. La competencia de segunda instancia, es referida a aquella que ha sido generada por un recurso de apelación. Acá el recurso de apelación ya se intentó y a consecuencia de ese recurso entonces el asunto se encuentra en una segunda instancia. Y la única instancia, la competencia de única instancia, es aquella que contempla asuntos que no son susceptibles de apelación, donde no hay apelación posible, y por ende esa competencia es de única instancia. Esto no es la primera vez que lo vamos a mencionar. Solo el recurso de apelación está vinculado con el concepto de instancia. ¿Qué significa instancia? ¿Pero por qué? ¿Por qué, por ejemplo, la apelación sí genera instancia, pero las casaciones no? Cuando en la casación también tengo un asunto que lo conoce un tribunal inferior y por la casación luego va a un tribunal superior. Ya, porque las instancias suponen que el tribunal va a poder revisar tanto los hechos como el derecho. En cambio, en virtud de las casaciones, tanto la de forma como la de fondo, según veremos, ahí los hechos no se revisan. Las casaciones son solo para revisar asuntos jurídicos. En cambio, la apelación, cabe revisar hecho, cabe revisar derecho y por ende se habla ahí de instancia. En materia penal, la nulidad igual equipara a los de... La nulidad no, la nulidad, o sea, ¿equipara qué? O sea, en el sentido de la instancia. No, porque no es apelación. En materia penal hay apelación también, y ahí puedes ir a instancia. Pero me refiero al tema del juicio oral. Es que el juicio oral no es una instancia, o sea, a ver. No, pero el concepto de que la nulidad también sube a la corte. Sí, por eso estoy diciendo, no porque un asunto suba al tribunal superior significa que haya instancia, si las casaciones también suben. La nulidad es más cercana a la casación que a la apelación. En materia penal hay apelación, tú puedes apelar y si apelas habrá instancia, pero si te fuiste vía nulidad, eso no es instancia. Ya, una última clasificación de la competencia, la sexta o la séptima clasificación creo, atendiendo a si se promueve o no se promueve contienda entre partes, si hay o no hay contienda. Tenemos competencia contenciosa y la competencia no contenciosa. En la contenciosa hay contienda, hay partes, hay demandado, hay demandante, hay conflicto. En la competencia no contenciosa no hay conflicto, no hay contienda, no hay por ende partes que estén discutiendo, no hay demandante ni hay demandado. Lo que hay es una solicitud y por ende la figura que promueve el procedimiento se llama solicitante. Estamos hablando de asuntos como por ejemplo un cambio de nombre, una posesión efectiva, siempre que la conozca un tribunal en este último caso. Esos son asuntos no contenciosos. Igual se dicta sentencia, igualmente hay un procedimiento, todo esto está determinado por ley. Bien, tenemos entonces sobre competencia el concepto, tenemos las clasificaciones. Pasemos ahora a las reglas generales de competencia. Reglas generales de competencia. Presentes en el Código Orgánico de Tribunales desde el artículo 109 en adelante.
desde el artículo 109 en adelante, las reglas generales de competencia. Esto es típica pregunta de examen y es parte del ABC del derecho procesal. Son cosas que uno tiene que saber y que no deberíamos ni verlas siquiera. Se supone que uno ya las debiera tener tan interiorizadas que no debiéramos desviar tiempo en verlas, pero como sé que no se deben acordar, las vamos a averiguar. Además que son muy importantes. Primera regla, artículo 109, la regla de la radicación, conocida también como la regla de la fijeza. Regla de la radicación o de la fijeza. El artículo dice, literalmente, radicado con arreglo a la ley el conocimiento de un negocio ante tribunal competente, no se alterará esa competencia por causa sobreviniente. Es decir, cuando un asunto ha quedado radicado ante un tribunal, ese asunto tiene que morir en ese tribunal. Si el tribunal ya tomó el conocimiento del asunto, ahí queda el asunto. Y no puede ser llevado a otro tribunal, ni siquiera por causas sobrevinientes. O sea, con esto evitamos que un mismo asunto vaya saltando de tribunal en tribunal. Si el asunto comenzó a ser conocido por los tribunales de Santiago y luego ambas partes se fueron a vivir a Quilpué, mala suerte, el asunto ya está en Santiago y terminará siendo conocido en Santiago. ¿Cuándo un asunto queda radicado? ¿Cuándo nosotros podemos decir el asunto ya ha quedado radicado? No hay norma legal sobre el tema que explique exactamente en qué momento un asunto queda radicado. Pero la doctrina, en su gran mayoría, tiende a concluir lo siguiente. En materia civil, el asunto queda radicado cuando se contesta la demanda. Algunos proponen que no debiera ser así, que el asunto debiera quedar radicado con la notificación, pero se suele usar como argumento para esta última teoría que a pesar de estar notificada la demanda, todavía le queda al demandado la alternativa de alegar la incompetencia del tribunal, con lo cual la radicación no tendría que ser todavía posible. Ya al contestarse la demanda, ahí podría entenderse el asunto radicado. En materia penal, el asunto queda radicado con la formalización de la investigación. Al formalizarse la investigación, con la formalización, el asunto queda entonces radicado. Excepciones. Excepciones a la regla de la radicación. Excepciones a la regla de la radicación. Se suelen señalar dos excepciones a esta regla, o sea, dos casos en que, a pesar que un asunto ya esté radicado ante un tribunal, podría ir a ser conocido por otro tribunal. La primera excepción es la acumulación de autos. Cuando tenemos dispersos en diferentes tribunales asuntos que tienen puntos en común, por ejemplo, son las mismas partes. Entonces se puede tomar la decisión de que para que no haya decisiones contradictorias, llevar todos los asuntos ante el conocimiento de un solo tribunal. Por ejemplo, un alumno demanda a la universidad por incumplimiento de contrato, y otro alumno también la demanda por lo mismo, y otro alumno también la demanda por lo mismo. Y cada juicio fue a parar a un tribunal distinto, con el consiguiente riesgo de que a lo mejor algún alumno va a ganar y otro va a perder solo por el criterio del tribunal. Entonces se puede estimar que lo mejor ahí es acumular todo ante un solo tribunal para efectos de que en una sola sentencia se falle todo.
Entonces ahí sacamos el asunto del tribunal ante el cual está radicado para llevarlo al tribunal al cual se acumularán los autos. La segunda excepción es el compromiso. ¿Qué es el compromiso? ¿De qué estamos hablando si hablamos de compromiso? Acérquense a la materia por lo menos. ¿De qué estamos hablando al hablar de compromiso? Estamos hablando de arbitraje. El compromiso se presenta cuando durante un juicio, o sea, el juicio ya comenzó, y por eso es que el asunto ya está radicado ante un tribunal. Durante el transcurso del juicio, las partes que están en juicio deciden que el asunto sea conocido por un tribunal arbitral. Las propias partes aburridas de que el juez se demore tanto en proveer todos los escritos, entendiendo que la justicia es muy demorosa en Chile, prefieren que el asunto lo conozca un juez árbitro y lo sacan del tribunal ante el cual se encuentra radicado para llevarlo ante un tribunal arbitral. Y el acto procesal por el cual hacen aquello se llama compromiso. El compromiso es, por lo tanto, una de las maneras de llegar a un arbitraje. La otra manera, que no tiene que ver con el tema, pero lo voy a comentar igual, cuando las partes al momento de contratar advierten que cualquier conflicto derivado del presente contrato será conocido por un juez árbitro. ¿Esa figura cómo se llama? Se llama cláusula compromisoria. Cláusula compromisoria, entonces, cuando nos sometemos a arbitraje ya en el propio contrato, o sea, el conflicto aún no existe, pero si llegase a haber algún conflicto, ya sabemos que tendrá que verlo un juez árbitro. O, por otro lado, compromiso cuando el asunto ya comenzó a ser conocido por la justicia, llamémosla ordinaria, y luego se saca del conocimiento de aquella para llevarlo ante un tribunal arbitral. Ya, esa es la primera regla, entonces, la regla de la radicación o fijeza. Artículo 109. Profesor, Sí. Cuando se saca de un tribunal que ya está Sí. conociendo, se tiene que hacer algún compromiso en el sentido de que el arbitraje una vez resuelto tiene que ser informado al tribunal. No, ¿O se saca? no, el tribunal se desliga absolutamente del asunto. El tribunal, salvo que se trate de alguna materia que por ley sea de arbitraje prohibido, el tribunal no puede oponerse a que las partes se sometan a arbitraje. Segunda regla. Está bien breve. 110, artículo 110, la regla del grado. ¿En qué consiste la regla del grado? Consiste en que cuando un asunto ha quedado radicado ante un tribunal, esto hace referencia a la regla que vimos recién, cuando un asunto ha quedado radicado ante un tribunal, automáticamente queda determinado cuál será el tribunal superior. O sea, si el asunto quedó radicado ante un juez de letras en Santiago, automáticamente el tribunal superior será la Corte de Apelaciones de Santiago. Si es que es necesario, claro, si es que hay algún recurso que suponga tener que ir ante un tribunal superior, apelación, casación o lo que sea. Se determina, se sabe de antemano cuál será el tribunal superior que conocerá del asunto. Tercera regla, artículo 111, la regla de la extensión. La regla de la extensión, artículo 111. Démosle un poco de contexto para entender. Cuando hay un juicio
Imagínense ustedes un juicio ordinario que, sin haber analizado todavía los procedimientos, es el más cercano que cada uno debe tener probablemente. En un juicio ordinario, durante el transcurso del juicio, se pueden ir generando una serie de controversias. Por ejemplo, claro, partimos con una demanda, pero durante la marcha del juicio podría haber una demanda reconvencional, podrían haber incidentes, podría darse lugar al cumplimiento incidental del fallo. O sea, hay una serie de asuntos anexos que pueden ir surgiendo durante el transcurso del juicio. La regla de la extensión señala que toda cuestión accesoria será conocida por el mismo tribunal ante el cual se ventila la cuestión principal. O sea, el mismo tribunal ante el cual hemos demandado y ante el cual estamos llevando el juicio, ante ese mismo tribunal se van a resolver los incidentes, ante ese mismo tribunal se presentará y se resolverá la demanda reconvencional, ante ese mismo tribunal se ventilará el cumplimiento incidental del fallo, etc. De ahí el nombre de la regla de la extensión. ¿Esto no se da pena? ¿Perdón? ¿En penal también es así? Sí, si hay incidentes, claro está, si hay asuntos de ese tipo en penal también se va a dar. Cuarta regla. La regla de la prevención. Artículo 112. Regla de la prevención. A ver, también démosle un poco de contexto para entenderla. Vamos a ir viendo en unos momentos más que uno logra determinar qué tribunal va a conocer de un asunto aplicando los factores de la competencia o las reglas particulares de la competencia, la materia, la cuantía, etc. Pero a veces sucede que incluso aplicando las reglas de la competencia, puede que haya más de un tribunal que pueda conocer del asunto. Y colocamos como ejemplo, porque lo tenemos más cercano, Santiago. Jueces civiles en Santiago, ¿cuántos son? 30. Son 30 jueces civiles en Santiago. Yo, aplicando las reglas de la competencia, voy a llegar a la conclusión de que el asunto que yo quiero promover, o sea, la demanda, la tengo que presentar ante un juez de letras en lo civil de Santiago. Pero hay 30. Entonces, aquí aparece la regla de la prevención. La regla de la prevención hay que mirarla desde dos puntos de vista. Por un lado, letra A. Cuando existen varios tribunales competentes, y el asunto se promueve ante uno de ellos, ese tribunal no puede excusarse de conocer del asunto alegando que hay otros que podrían conocer. Si hay 30 jueces en Santiago, ¿por qué me trajeron la causa a mí? Yo estoy copado trabajo, miren al juez del frente, está leyendo el diario. Llévenselo a él. Yo no voy a hacer nada, yo cumplí. Ya. Eso es una parte. O sea, un tribunal no puede excusarse de conocer del asunto bajo la excusa o bajo el argumento de que hay también otros tribunales competentes. Letra B. El otro aspecto de la regla de la prevención. Cuando existen varios tribunales competentes,
Si el asunto queda radicado ante uno de ellos, automáticamente los demás pierden competencia. Hay 30 juzgados civiles en Santiago y el asunto quedó radicado ante el 7º juzgado civil. Los otros 29 juzgados dejan de ser competentes. Con esto evitamos que luego los tribunales puedan entrar en alguna contienda de competencia. Bien. Sigamos. Quinta regla de competencia. Quinta y última regla de competencia. La regla de la ejecución. La regla de la ejecución. Contemplada en 2 artículos, el 113, y el 114. Artículos 113 y 114. Esta regla de la ejecución está muy vinculada a la cosa juzgada, va muy de la mano con la cosa juzgada y va muy vinculada además a lo que ayer nosotros vimos como la facultad de imperio que tienen los tribunales, o sea, el poder ejecutar las resoluciones que dictan. No en vano la regla toma este nombre también como regla de la ejecución. Esta regla consiste en que los tribunales que dictan resoluciones tienen las facultades para ejecutar lo que han resuelto. Cuando un tribunal dicta una resolución, el propio tribunal tiene las facultades para que se proceda a ejecutar lo que se ha resuelto. Esto se da tanto en materia civil como en materia penal. En materia civil encontramos, por ejemplo, si nos vamos al caso extremo que es la sentencia, encontramos el cumplimiento incidental del fallo, que se promueve ante el mismo tribunal que resuelve. Y en materia penal, cuando se dicta sentencia condenatoria, ¿qué tribunal tiene que velar por el cumplimiento de la sentencia? El juez de garantía. Efectivamente, el juez de garantía, que por ende el juez de garantía no desaparece una vez que comienza el juicio oral. Es cierto que durante la etapa de juicio oral el juez de garantía no existe para efectos de participación, digamos. Pero si la sentencia es condenatoria, quien deberá velar porque la sentencia se cumpla y porque durante el cumplimiento de la sentencia no se vulneren aquellas garantías fundamentales que no deban ser vulneradas, es el juez de garantía. Son los mismos tribunales penales, por lo tanto, los que proceden a velar por la ejecución de la condena penal. Un alcance que no viene acá, pero siempre es bueno hacerlo. Ustedes saben que en materia penal hay 2 jueces, hay 2 tribunales. Está por un lado el juez de garantía y luego está el tribunal de juicio oral en lo penal. Jerárquicamente, los 2 tribunales son iguales. Hay que sacarse de la cabeza el error generalizado de que el tribunal de juicio oral es el superior jerárquico del juez de garantía. No es así. Ambos son tribunales inferiores y ambos tienen como superior a la Corte de Apelaciones respectiva. Hay una diferencia importante, sí, porque el juez de garantía tiene como superior a la Corte de Apelaciones vía apelación, porque a pesar que la apelación no es común, hay resoluciones del juez de garantía que son apelables. En cambio, en el caso del tribunal de juicio oral en lo penal, nada de lo que dicte el tribunal de juicio oral es apelable. Ahí no hay apelación posible. Por lo pronto, de la sentencia definitiva penal no se puede apelar. Pero sí hay un superior jerárquico para efectos del recurso de nulidad que señalaba su compañera. Y ahí, y no voy a entrar en detalles, el tribunal superior que conoce del recurso de nulidad respecto a la sentencia definitiva penal puede ser o la Corte de Apelaciones o la Corte Suprema.
Y eso va a depender de la causal de nulidad que se invoque. Algunas causales de nulidad van a la Corte de Apelaciones, otras causales de nulidad van a la Corte Suprema. Penal, como les dije ayer, es puro orden. Bueno, todo procesal en general es puro orden, ¿sí? Es una materia bien lineal procesal. Bien, todo esto que hemos visto entonces se denominan las reglas generales de competencia. Sigamos avanzando y llegamos ahora a las reglas particulares de competencia. Las reglas particulares de competencia. Reglas particulares de competencia, o conocidas también como factores de competencia, o conocidas también como elementos de la competencia, tienen diversos nombres. Acá, en esta materia, tenemos que distinguir entre competencia absoluta y competencia relativa. En esta materia sí que cabe la distinción entre la competencia absoluta y la competencia relativa. Partamos con la competencia absoluta en primer lugar. Como ya lo dijimos hace un momento, a través de la competencia absoluta, lo que buscamos, lo que perseguimos, es determinar cuál es la jerarquía del tribunal que conocerá del asunto. ¿Dónde llevamos el asunto? Lo llevamos ante la Corte Suprema, ante una Corte de Apelaciones, ante un juez de letras, ante un juez de policía local, jerárquicamente hablando. ¿Qué tribunal deberá conocer del asunto? Y acá aparecen entonces las reglas de la competencia absoluta. Estas son la cuantía, la materia y el fuero. La cuantía, la materia y el fuero. Ojo, todo lo que diga relación con competencia absoluta es de orden público y por lo tanto no puede ser alterado por la voluntad de las partes. Y particularmente lo que trato de decir con esto es que lo pertinente a la competencia absoluta no se puede prorrogar. No podemos cambiar, ni aun cuando las partes estén de acuerdo, las partes no pueden cambiar lo relativo a la competencia absoluta. Sí lo podrán hacer, como es lógico, por descarte, con la competencia relativa. Vamos bien. ¿Cuál digo primero? La cuantía. La cuantía, entonces, como primer elemento determinante de la competencia. Para entender lo que es la cuantía, hay que distinguir entre asuntos civiles y asuntos penales. Se debe distinguir entre asuntos civiles y asuntos penales. Partamos con los penales, que es más fácil acá. La cuantía en materia penal está determinada por la pena que tenga el delito. La pena determina la cuantía. Una materia, o sea, un asunto o un elemento que en materia penal no es tan relevante. No digo que no lo sea, claramente para el imputado es tremendamente relevante, pero es relevante en cuestiones como, por ejemplo, la posibilidad de acceder a algún procedimiento especial. Si la pena es baja, podríamos irnos a un procedimiento simplificado, por ejemplo, o algo así.
Podría estar vinculado también con la posibilidad de que haya una suspensión condicional del procedimiento, donde también va a estar como uno de los elementos determinantes ahí la pena que tenga el delito. En materia civil, así genéricamente, la cuantía es el valor del objeto disputado. El valor del objeto disputado. Genéricamente, el valor del objeto disputado. ¿Qué significa esto? Para determinar esto de la cuantía en materia civil hay que hacer algunas distinciones. Primera distinción: si el asunto controvertido es o no susceptible de apreciación pecuniaria. Si es o no susceptible de apreciación pecuniaria. Si el asunto no es susceptible de apreciación pecuniaria, por ejemplo, se trata de un asunto de familia y no cabe entonces hablar de una ponderación económica, la ley corta por lo sano y dice que se deben entender como asuntos de mayor cuantía. Cuando la cuantía no se puede determinar porque el asunto no es susceptible de apreciarse pecuniariamente, debe ser mirado como un asunto de mayor cuantía. Ahora bien, si en cambio el asunto sí es susceptible de apreciación pecuniaria, el asunto sí es susceptible de apreciación pecuniaria, hay que volver a distinguir. Si el demandante acompañó documentos donde aparezca la cuantía o no los acompañó. Si al momento de demandar el demandante acompañó documentos señalando cuál es la cuantía o no los acompañó. Si acompañó documentos, por ejemplo, yo estoy demandando para que me reparen un auto y estoy acompañando los presupuestos de la concesionaria, acompañé documentos, la cuantía será la que aparezca en dichos documentos. Los documentos son los que van a demostrar entonces cuál es la cuantía. Si no acompaña documentos, yo llegué y demandé nomás y no acompañé documentos, convengamos que en materia civil ya no es obligatorio acompañar documentos fundantes, alguna vez sí lo fue, pero ahora ya no lo es. Por lo ende, yo no acompañé documentos. En ese caso, para determinar la cuantía, habrá que volver a distinguir. Se debe distinguir si la acción que se intenta es una acción personal o es una acción real. Si es una acción personal o si es una acción real. Si es una acción real, la cuantía será el valor que tenga la cosa. No olviden que las acciones reales siempre recaen sobre una cosa porque emanan de derechos reales. Entonces el valor de la cosa será la cuantía. Si no se puede precisar el valor de la cosa por las partes, entonces se va a un peritaje para que el perito tase el bien y se pueda determinar el valor de la cosa. Eso cuando la acción es una acción real. En cambio, si es una acción personal, una demanda de indemnización de perjuicios, por ejemplo, la cuantía será el monto que el demandante señale en la demanda. El demandante demandó por 20 millones de pesos, esa es la cuantía entonces.
Eso en cuanto a la cuantía como primer elemento determinante de la competencia absoluta. La materia. Acá no hay mucho que decir. La materia es la naturaleza jurídica del asunto controvertido. La naturaleza jurídica del asunto controvertido. Y la verdad es que en Chile esto resulta, a fin de cuentas, bastante binario. Los asuntos o son civiles o son penales. Hay claramente naturalezas especiales, a no olvidar que lo laboral también es civil, que familia también es civil. Claro, hay asuntos económicos como ley de propiedad, ley de propiedad intelectual, por ejemplo, o protección al consumidor, o antimonopolio, cuestiones así, o derecho ambiental, que son asuntos especiales, pero son los menos. El gran cúmulo de los asuntos se divide en civil y penal, y así tenemos también nosotros divididos a nuestros tribunales, a grosso modo, los civiles y los penales. El fuero. El fuero, que ya no debiera tener tanta aplicación en Chile, dice relación con la calidad especial, que tiene una persona a consecuencia del cargo que ostenta. ¿Cuál es la idea del fuero? La idea del fuero indica que cuando uno va a promover un asunto y entre las partes que están en conflicto hay alguna que tenga alguna calidad especial derivada del cargo que tiene, yo quiero demandar al alcalde o quiero demandar a un ministro de Estado, la ley señala que la jerarquía del tribunal debe ser elevada para tratar de darle a la parte que no tiene fuero mayor tranquilidad de que el asunto se resolverá de forma más imparcial. El ejemplo más lógico: si yo voy a demandar al alcalde de la comuna de La Reina, pero el asunto, por su cuantía, debe ser conocido por el juez de policía local de La Reina, naturalmente yo voy a sentir que estoy en desventaja, porque el juez de policía local de La Reina se estaciona al lado del alcalde, están todo el día juntos. Entonces yo voy a decir, pucha, aquí yo llevo las de perder. Entonces, ¿qué dice la ley? Que para que yo no me sienta amenazado por la presencia del alcalde, el asunto, si bien es cierto, debiera ser conocido por el juez de policía local, en razón del fuero, será llevado ante un juez de letras en lo civil. Hay fuero mayor y hay fuero menor. Ir al detalle acá no tiene mucho sentido. El fuero mayor, el mayor, lo trata el artículo 50. Y ahí señala quiénes son las personas que tienen fuero mayor. Habiendo fuero mayor, el asunto será conocido por Corte de Apelaciones. El fuero menor está en el artículo 45 del Código Orgánico de Tribunales. El fuero menor. Ahí se señala qué personas tienen fuero menor. Y en el caso del fuero menor, los asuntos deberán ser promovidos ante un juez de letras en lo civil. Se llevarán ante un juez de letras en lo civil. Ojo que hay asuntos donde el fuero no importa. Hay, sin embargo, asuntos en los que el fuero no importa, el fuero no se aplica. Por ejemplo, no hay fuero en los asuntos no contenciosos. Ahí no se aplica el fuero. No hay fuero en los juicios de familia. No hay fuero en las materias de arbitraje forzoso.
donde más no hay fuero. No hay fuero en los juicios mineros. Tampoco hay fuero en los juicios posesorios, entre otros. El fuero, los últimos presidentes de las Cortes Supremas han señalado casi de forma unánime que el fuero debiera desaparecer, porque por un lado rompe el principio de igualdad ante la justicia, y por otro lado, lo que más les preocupa a ellos es que sienten que a través del fuero se está cuestionando la imparcialidad de los jueces. Como que estamos queriendo decir, que si va el alcalde, el juez de policía local, va como es amigo del alcalde a fallar a favor de él. Y esa suspicacia no debiera generarse. Se supone que, en el ejemplo, el juez de policía local debiera fallar de forma objetiva, tenga a quien tenga al frente. Y tener que llevar el asunto ante otro tribunal es cuestionar de alguna manera la integridad ética del juez de policía local en ese caso. Entonces, el fuero no debiera existir, pero existe. Y ahí está la demostración. Estos son los elementos determinantes de la competencia absoluta. Vamos ahora a la competencia relativa. Lo mismo, o sea, para ver cuáles son los elementos o los factores que la determinan. Claro que acá hay uno solo, que es efectivamente el territorio. Y esto lo veremos mañana. Mañana continuamos entonces con la competencia y mañana también veremos algo en lo que yo no los puedo ayudar mucho porque es pura memoria, que son los tribunales. ¿Ya? ¿Qué es un tribunal? ¿Cómo se clasifican? Pero algo hablaremos de algunos de ellos, particularmente los más importantes, de la Corte de Apelación, la Corte Suprema, pero es pura memoria. ¿Cuántos ministros tienen? ¿Quién es el presidente? En materia casi de constitucional o de político, pero igual hay que verla. Ojo, porque en exámenes de grado, todos estos temas, tribunales, competencia, jurisdicción, son preguntados usualmente por los profesores más viejitos, ¿ya? O bien por aquellos profesores que pertenecen al Poder Judicial. El que es ministro de Corte, a él le gusta preguntar la Corte. Entonces hay que estar siempre atento a eso porque por ahí podrían surgir estos temas. Pero el profesor más joven, el profesor que se dedica a ejercer la profesión, ese pregunta procedimientos. Y generalmente pregunta procedimiento ejecutivo, que es el más común en la práctica. Es difícil que un profesor joven que ejerce activamente la profesión le pregunte cómo se compone la Corte de Apelación. No digo que no pueda, pero es poco probable que lo haga. Bien, nos vemos entonces. Mañana continuamos